Bueno, esta es la sesión 6 del curso de costos en ganadería. La idea o lo que hemos venido trabajando a través de las sesiones anteriores nos va dando cada día un poco más, digámoslo, de fundamentos para toma de decisiones asertivas. En esta oportunidad vamos a hablar de los costos en reproducción y sanidad. No sin antes dando, pues como lo hemos venido trabajando en todas las sesiones, un pequeño recorderis de lo que hemos venido trabajando. La idea hasta esta sesión es dar como un contexto muy general, eh, e ir introduciendo o ir analizando cada una de las principales variables del costo para ya en las sesiones posteriores o finales ir mirando ya unos ejercicios un poco más numéricos e ir mirando una dinámica diferente de trabajo. Sebas, Eh, qué pena interrumpirte. Dos cositas. Puedes sí, poner señor, la presentación en modo presentación porque ahí estamos viendo los otros slides también. Y si de pronto te puedes acercar un poco más al micrófono que me están diciendo que se escucha bajito. ya te me pongo el otro audífono a ver si será eso. Ahí me escuchan ya mejor. Yo creo que sí, pero dame un segundito que nos escriban en el chat si se escucha mejor. Ya una persona nos dijo que se escucha bien. Sí, que mejoró. Listo. Dale, Sebas. Muchas Ok. gracias. Entonces, en esta sesión vamos a hablar de los costos de reproducción y digámoslo de cierta manera, también parte de la sanidad animal, más enfocado en reproducción que en sanidad, y su evaluación como, al igual que en las anteriores sesiones, con los indicadores de desempeño o KPI y su impacto económico en el acto. Venimos, venimos, como les decía en la introducción que les di de manera verbal, veníamos hablando y hemos ido creando bases o estructura para ir pudiendo comprender lo que en cada una de las sesiones vamos entendiendo, valga la redundancia. Habíamos hablado de la estructura de las cuentas en los estados financieros y tipos de informes, definiciones e diferencias y tipos de costos entre costos, gasto e inversión, y hablamos también de costos directos, indirectos, fijos y variables. Trabajamos los componentes del costo en los cuales hemos venido trabajando hasta el momento en materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación e inventario. Inventario todavía no lo hemos analizado en detalle. La importancia de los KPIs en la medición de los costos y su, digámoslo, su aplicabilidad en cada una de las variables que hemos venido realizando en todas las sesiones. Miraremos siempre o compararemos contra KPIs, centros de costos y metodología de registro y costos de alimentación que lo vimos en la sesión anterior. En esta oportunidad, pues vamos a hablar de los costos de reproducción. Estos son directamente relacionados con los costos de inventario y también la optimización o los insumos que usamos en ellos. Gran parte van a inventario y otra parte de ellos son costos indirectos de fabricación o mano de obra directa. Depende de donde lo quiera yo visualizar. A través de la sesión vamos a ir, digámoslo, navegando por estas cinco variables, en donde vamos a hablar de inseminación, monta natural, vacunaciones y o tratamientos con costos unitarios y metodología, costos de pérdidas reproductivas y enfermedades con su impacto económico en el hato, cuáles son los indicadores de eficiencia reproductiva y cómo influyen directamente en el resultado de los costos. eh, pues este curso, al tratarse de costos, alguno de ellos vamos a ver y vamos a enfocarnos mucho es en la optimización del costo, pero como bien saben muchos de ellos, y ahorita lo vamos a ver, también impactan de manera colateral el ingreso, por ende la utilidad es más grande.
Y como cuarto punto, un ejercicio de un costo por ternero nacido, que muchas personas, digámoslo, en las diferentes zonas o regiones donde se habla, quieren saber cuánto es el costo de un ternero. Pues vamos a evaluar cuánto es el costo de un ternero, eh, pero en el momento que lleguemos a esos slides, de ahí, digamos, lo que quiero hablar un poco más y dar un punto de vista en relación a la teoría del costo del ternero. Y como un quinto tema que va un poco, digámoslo, salido, pero inmerso de lo mismo que estamos viendo, en medida pues de lo que ya ha venido trabajando en la historia reciente en la ganadería, vamos a hablar un poco de biotecnologías reproductivas, en especial el IATF y la transferencia de embriones, el por qué usarlas, cómo costearlas y cómo controlar su eficiencia financiera. Digamos lo que todos tenemos hoy en día unas dudas si es viable, qué no es viable y cómo evaluar si es viable o no, desde una perspectiva de cifras y el por qué. Ese lo quise tener aparte, como un poquitico salido del tema, pero muy aterrizado a la realidad de la ganadería hoy en el mundo. Mm. El primer tema es, como les decía, la inseminación, la monta natural, vacunaciones y o tratamientos. Discúlpenme, por favor, que me toca mover acá algo. Ya, regálame un segundito, Jorge. Tienes bastante detalle en todo lo que es pajilla, dosis, todo lo que es inseminación artificial y ATF, ¿no? Eh, Sí, y me sí, señor. imagino que ese nitrógeno es dependiendo qué tan cerca estamos del casco urbano, ¿no? Entonces, Sí, sí, súper señor. bien, dale. Sí, la idea, pues la idea acá y, y más allá, Jorge, de dar valores muy aterrizados o muy distantes de la realidad, se ponen unos valores como referencia, porque yo creo que lo más importante, más allá de determinar el costo que yo presento acá, es que cada uno de ustedes, dentro de su explotación y en el marco de sus realidades, analice lo que hemos aprendido o lo que hemos visto hasta donde sea importante. Porque para muchos una pajuela o una pajilla de 15.000 pesos colombianos es muy económica. Para otros puede ser muy costosa. Es depende del perfil de la ganadería y depende de los objetivos que yo tenga al MIAT. Entonces, por eso la pongo desde 15.000 a 80.000, pero hemos trabajado con pajillas de mucho costo. No, claro, Eh, y en eso depende mucho, Sebastián. O sea, nosotros a veces como ganaderos o como asesores revisamos algunos parámetros o es inevitable el toro que esté de moda en ese momento, pero al final todos estos oros que tienen probados, que tienen DETS consistente, pues siempre nos van a mejorar mucho nuestra ganadería. Entonces aquí yo siempre insisto en la invitación, no solo escoger el toro por producción, sino que otros parámetros yo quiero asegurar, ajustar, como longevidad, rusticidad, plomo, bueno, diferentes otras cosas que la ganancia media de peso, la producción de leche, sí o sí ellos nos van a mejorar, versus lo que nosotros normalmente tenemos en la explotación, ¿no? Así es. Y son ya, digamos, lo que temas desde una perspectiva financiera un poco más difíciles de medir. Son situaciones que con el mediano o largo plazo el tema de mejoramiento genético te, te mejora, pero difícilmente pues lo he logrado ver en diferentes explotaciones, pero ya en volúmenes muy grandes, poder evaluar la evolución real y tangible en datos productivos vía inseminación o vía mejoramiento genético. Es muy complejo en cifras, pero sí en la realidad es visible. ¿Qué tan a largo plazo o al corto? Depende del volumen y depende de la tecnificación de cada uno de los programas. Entonces, digámoslo acá retomando la presentación o la slide, cada uno de los costos reproductivos y tiene unos tipos de, digámoslo, de componentes que van sumando al valor. Y cada evento reproductivo tiene un costo que asociado directo o indirecto que debe registrarse, ¿cierto? No necesariamente en el valor del costo
pero sí tener en cuenta en el valor o en el control de inventarios o de valores del KPI, por eso se registran, que ahorita más adelante lo vamos a ver. El primero es la inseminación artificial, en el cual se tiene como principal costo la pajilla o la pajuela del toro y la dosis, que puede oscilar en valores en Colombia desde 15.000 a 80.000 pesos colombianos. El nitrógeno para el mantenimiento de las pajillas todos los días es más costoso, todos los días tiene mayores limitaciones de transporte, por ende se debe de tener en cuenta. Muchas personas no lo tienen en cuenta y es bastante considerable y bastante oneroso. El técnico inseminador, sea un vaquero inseminador que yo tenga, o sea un técnico tercero, tiene valor. Acá pongo unos valores de referencia para Colombia, pero he encontrado casos de hasta 100 y 150.000 pesos por inseminación. Pues yo creo que todo depende de la zona, de la ubicación de la finca. Detección del celo, es que también tenemos que tener personas, si no son en programas de IATF, especialistas en detección del celo. Y a raíz de, digámoslo, estas variables en sumatoria, es muy importante que todos y cada uno de nosotros nos preguntemos si tener un programa de inseminación en mi hato por observación es viable o es mejor un IATF, porque en muchas oportunidades, al diluirse mis costos fijos, es mucho más económico iniciar un programa de IATF que mantener un programa de inseminación artificial normal, en especialmente por los días abiertos y la pérdida de celos por falta de observación, en especial en horarios nocturnos y o días de descanso del inseminador, que debido a los altos costos de la mano de obra actuales es bastante importante tener en cuenta todas estas variables. Ahora, si yo tengo un toro, ¿cierto? Las personas normalmente no deprecian un toro y resulta que un toro yo lo compro, digámoslo, en un valor comercial entre 10 y 12 millones de pesos colombianos, pero cuando lo voy a vender en un escenario normal lo vendo en 5 millones y su vida útil es X años, en cada una de las explotaciones es diferente, entonces es importante ir provisionando de manera mensual o por lo menos dentro de las cifras la depreciación o la amortización del toro. También hemos encontrado casos en otros países en donde se generan, o en Colombia también, digámoslo, la renta o el leasing o algo de toros. Hay opciones. eh, y sobre estos dos, pues, con su eficiencia reproductiva, debemos de dividir esto sobre la cantidad de preñeces que el toro me genere por mes o por año. Las personas muchas veces tienen datos que la verdad no son lógicos en cantidad de N de preñeces de un toro. Cuando hemos realizado el análisis de campo, y se compara con sistemas de data, normalmente la gente cree que un toro puede dar entre 70 y 80 crías por año, pero cuando se va uno a la data que tienen en cada uno de sus hatos, pequeños o grandes, es muy difícil que una persona que tenga más de 10 toros mantenga una N de preñeces superior a 30 o a 35 en un año de un toro, porque los toros tienen que tener descanso, los toros se enferman, los toros tienen problemas o las vacas de manejo y no entregan la suficiente calidad de preñeces. Por eso también un programa monta natural solamente vía toros tiene un costo bastante importante, el cual muchas veces es, digámoslo, llevado a una mínima expresión, pero normalmente no lo es. Como parte de la reproducción, también hay dos variables macro que deben de ser tenidas en cuenta, en especial, pues como les digo, en la parte reproductiva, pero mezclada con la sanitaria, que son todos los ciclos de vacunaciones
no solamente la de enfermedades oficiales o de reporte obligatorio, sino también las reproductivas, que según mi esquema de vacunación o según mi plan sanitario, puede oscilar y puede tener unos valores bastante considerables que deben de ser contemplados en los costos reproductivos, sumado a el esquema de manejo o tratamientos sanitarios de, según mi esquema sanitario, valga la redundancia, antiparasitarios, antibióticos, mano de obra veterinaria, porque si no lo hago, tengo también algo muy importante que son los costos de oportunidad, baja ganancia de peso o baja preñez. Entonces es importante ir evaluando, esto ya lo habíamos visto, digámoslo un poco más al detalle, lo hemos venido hablando de la importancia de tener un plan sanitario, porque ese plan sanitario lo puedo atar con mi plan de manejo y puedo ir empezando a mejorar mis indicadores de producción o mis KPIs. Acá doy unos ejemplos de cómo se puede costear cada uno de los ejemplos que acabo de dar de una manera muy básica. En la inseminación artificial, el más simple es el número de servicios. Y ese número de servicios lo divido o lo multiplico por el costo unitario de cada uno de los valores que acabo de dar de manera anterior. Yo hice 30 servicios y mis costos fueron los siguientes: cuánto es el costo del mes de mi programa de inseminación. Usualmente en un programa de inseminación, la variable más representativa no es, como todos creemos, el porcentaje de preñez. La variable más representativa es cuántas hembras se abarcan en mi programa de inseminación. Porque si yo tengo 100 hembras expuestas, pero solo logro servir un 20%, así tenga un 60 o un 70% de eficiencia de preñez, la cantidad de hembras que abarco con mi programa es muy baja y me hace muy inviable financieramente hablando. No sé si me entienden, pero ahí los costos ya no son los costos de una preñez los altos, sino que son l- los días abiertos los que me afectan mi rentabilidad. Tenemos la monta natural, que como les decía ahorita, tengo no solamente la depreciación del toro, sino también el movimiento del toro. Y según mi frecuencia de palpación, evalúo sobre el total de servicios efectivos. En muchas oportunidades, estos costos de inseminación artificial y monta natural, simplemente por la cantidad de hembras abarcadas, se vuelve mucho más eficiente el toro que el programa de IA. Entonces la gente toma la decisión de darle continuidad al programa de monta natural simplemente por efecto de días abiertos y por costo, pero a raíz de eso es que como quinto punto traigo el punto de biotecnologías reproductivas, que se equipara mucho, tengo una mejor tasa de servicio y mis costos, a pesar de que son más altos, tengo muchos más beneficios en el corto mediano plazo. En vacunaciones y en tratamientos, pues simplemente divido el número de animales que se abarcaron y cada uno de sus costos mensual, como lo hemos venido aprendiendo en las sesiones anteriores, y determino un valor por cada uno de los servicios y desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista reproductivo. Y según lo que encuentre y la participación, empiezo a generar sobre el total del costo reproductivo que acabo de hallar, dividido el número de preñeces o dividido el costo sanitario o dividido los animales, ¿cuál sería la metodología con la que yo lo deseo evaluar? Ahorita en otros slides más adelante vamos a ir como profundizando esta cantidad de divisiones que les estoy diciendo hasta ahora en texto.
Una regla práctica es siempre separar todos estos costos, los reproductivos y los sanitarios, para poder tomar un costo real del ternero nacido. Es decir, si yo no trato de independizar estas cifras, de alguna manera es muy difícil identificar cuánto es el costo de un ternero nacido en mi finca. Para ello tenemos que pasar en los costos de pérdidas reproductivas y o enfermedades. O sea, ¿qué me afecta? Porque no es nada más, no se trata nada más de preñar un animal, porque hasta aquí nada más estamos hablando de preñar, sino qué pasa después de eso, ¿cierto? Pues resulta que después de yo preñar, tengo cantidad de novedades, en donde cada una de esas novedades o fallas reproductivas, simplemente recuerden que estamos trabajando con seres vivos, no estamos trabajando para este caso con números. Todo esto tiene un costo y va generando una cadena de pérdidas acumuladas que muchos de nosotros quizás no tenemos evaluadas o no tenemos contempladas dentro de nuestro plan. Si una vaca me repite a mí un servicio, sea de inseminación o sea de monta natural, simplemente de manera directa me aumenta 21 días adicionales improductivos el miato. Al conocer que el ciclo de la vaca estral dura 21 días, ¿qué sucede con esos 21 días? Soy aproximadamente un 18% más ineficiente en todas las vacas que me repiten. Entonces, para que esto no suceda, tengo que empezar a desarrollar estrategias, que ahorita vamos a hablar de ellas, de cómo lograr que cada uno de los servicios, sea de toro, sea de inseminación, o sea de IATF o de embriones, cómo lograr que sea más efectivo, porque eso equivale en pérdidas que cada uno de nosotros tiene unos costos diferentes de días abiertos o tiene una actividad diferente, sea leche o sea carne, pero aproximadamente puede oscilar en Colombia entre 70 y 120.000 pesos cada una de las repeticiones en estos 21 días abiertos, porque se me impactan directamente diferentes indicadores: kilos destetados por hectárea, producción de kilos por hectárea, leche producida, cantidad de terneros destetados y otros más. Adicional a eso, después de que repiten, después de que ya las preño, tengo algo que se llaman los abortos o las gestaciones no finalizadas. Pierdo un ternero, más allá del desteto, lo pierdo al nacimiento. Esta evaluación está al nacimiento. Ternero recién nacido o de 8 a 15 días en un mercado, depende del mercado, puede costar esto. Algunos dirán es muy costoso, otros dirán es muy barato. Como les digo, es una estimación. Adicional, se abren de nuevo mis vacas posterior a la pérdida gestacional entre 60 y 120 días. Y normalmente las vacas que tienen pérdidas gestacionales tienen costos asociados en temas sanitarios que se aumentan. Lo que pasa es que normalmente en una explotación de volumen no se ven, pero el tema de morbilidades relacionados con pérdidas gestacionales es bastante alto. Posterior a las que logran llegar a un nacimiento efectivo, puede llegar a suceder que en el primer mes de vida del ternero, usualmente sucede mucho y es donde está concentrado gran parte de la mortalidad de una cría o de una, digámoslo, lechería con ternero. eh, Se me pueden perder animales o morir por cualquier tipo de enfermedad. Y ahí tenemos una pérdida también de un ternero y también posiblemente me puede impactar la parte productiva de la vaca. Porque esta vaca que hay acá, que me repite mucho, esta vaca que genera abortos y a esta vaca que se le mueren las crías, desde que yo tenga controladas las variables macro de manejo, son vacas que deben de estar en la lupa, porque si no los costos
y por ende la parte productiva va a ser un poco inviable. Adicional, debo de trabajar en trazarme una meta de qué cantidad de vacas voy a tener yo vacías posterior a tantos días, según mi actividad. Entonces, debo de trabajar mucho en un plan preparto que incluye costos, lógicamente, un plan preparto de nutrición, sanitario, de manejo, para lograr que mis vacas se preñen lo más pronto posible para poder que me generen un ingreso de leche, de carne, ¿cierto? O una alimentación sin retorno cuando estén en estado seco. Por eso es importante tomar decisiones o descarte o tratamiento hormonal de vacas que estén siendo improductivas. Cada una de las enfermedades o de los costos reproductivos, más allá de los costos como tal del medicamento, la pérdida mayor está en el número de crías año o en mi natalidad. Muchas veces nos enfocamos en disminuir acá el costo o en enfocarnos en otros indicadores, pero cuando de leche se trata y cuando de cría se trata, lo más importante o el indicador Pareto debería de ser siempre la natalidad, porque en ganadería de carne, cuando yo me enfoco en producir más crías, pues lógicamente desde que haga un buen trabajo posterior al nacimiento y posterior y en su lactancia, va a ser mejor. Y muchos creemos que en leche nos alejamos de eso, pero en leche también es importante porque las curvas de lactancia no son iguales. Entonces es importante el efecto natalidad directamente en la producción tanto de leche como de carne en ganadería se trata. Y normalmente los componentes del costo de, de una enfermedad están en este orden. Y más allá de hablar de temas porcentuales, de lo que invierto en medicamentos y biológicos, en los honorarios veterinarios, en la mano de obra del manejo, en la pérdida de lo que yo produzco, en leche o carne, por eso hablo arriba de que esta es la mayor, del total de la pérdida, es la más alta entre el 30 y el 40%. Más allá de esto, lo que tenemos que trabajar es cómo vamos a hacer nosotros para que nuestros esquemas de manejo, más allá de hacer planes, digámoslo, correctivos, generen planes preventivos. Entonces, al yo tener mis planes sanitarios claros, al yo tener mi plan de manejo claro, muy posiblemente mis componentes del costo en enfermedad van a ser inferiores, porque en muchas ganaderías nos hemos encontrado con algo que es muy común y es que se trabajan todas estas situaciones como individuos o todos estos tratamientos como individuos y cuando yo miro una ganadería por individuos, tomo decisiones equivocadas. Yo siempre tengo que enfocar mi hato en la mayor cantidad de individuos y de qué manera puedo intervenir en cada una de las variables de ese lote, de esa categoría, de esa raza. ¿Cómo hago para que mi plan sanitario abarque lo que más pueda? Porque cuando empiezo a enfocarme en individuos, es más, ¿cómo decirlo? Es un poco más complejo la administración y se vuelve más personalizado cada uno de los planes. Cuando yo lo genero por población o de una manera poblacional, es mucho más fácil la aplicación de este. Y las enfermedades de mayor impacto económico, independiente de la actividad en el tema reproductivo o de enfermedades, normalmente ha sido la mastitis, la metritis, la neumonía posterior al nacimiento de las crías y el parasitismo crónico de las crías. Si yo los
si yo los monetizo, me impactan fuertemente en el costo de un ternero nacido. Después ya nos metemos un poco en los indicadores de eficiencia reproductiva. No sé, la experiencia de las personas que hay acá, me gustaría, pues al final hablar un poco de esto, porque para mí estos 6 puntos son estructurales para poder evaluar el costo de un ternero nacido. Y no lo debemos de evaluar única y exclusivamente en un año, en un mes, sino que tenemos que hacerle un seguimiento verdaderamente estructural y tenerlo documentado a lo largo del tiempo. Y algunos de ellos con una periodicidad superior, como lo vimos en las sesiones anteriores. El primero de ellos en reproducción para mí es la tasa de preñez. La tasa de preñez es diferente a la tasa de natalidad. La tasa de preñez se calcula de las vacas que yo tengo preñadas, el miato hoy, dividido todas las vacas servidas expuestas por 100, ¿cierto? ¿Cuál es la situación con este indicador? Que normalmente todas las personas incluyen las vacas recién paridas. Es simplemente determinar una metodología de medición clara que me permita que sea igual todos los meses. Se deben de aislar las vacas, digámoslo, de 2 meses de paridas, pues es imposible que estén preñadas hasta de 3. Y aislándolas debo de tratar de tener dentro de mi hato, incluyendo las novillas, ideal o un indicador ideal del 75%. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se puede trabajar en ese indicador y principalmente en el de natalidad, que impacta directamente. Otro que es estructural es el intervalo entre partos, en donde para mí todas las ganaderías deberíamos de trabajar en lograr un objetivo de ser inferior a 365 días, el cual no es para nada fácil, pero si logro llegar siquiera a los 400 días, es bastante la eficiencia que estoy teniendo en cuenta que el hato, por lo menos en Colombia, medio puede estar en el orden de los 490, 510 días abiertos, perdón, días de intervalo entre partos. Para yo lograr ese indicador de intervalo entre partos, tengo que tener unos días abiertos, que son los días entre el parto y la nueva concepción, menores a 90 días. Y para hacer eso, ¿qué debo de hacer? Porque cada día extra que mi vaca esté vacía cuenta, sigue cargando costos y ese costo se le debo trasladar o a la leche que produzca en la siguiente lactancia o se lo debo trasladar al próximo ternero que me vaya a destetar. Entonces, este sigue siendo la columna vertebral. Posterior, tenemos los servicios por concepción, el cual principalmente se puede evaluar de una manera consciente y cierta en programas de inseminación artificial, en programas de toros un poco más complejo, no queriendo decir que no hayan ganaderías que lo lleven, y normalmente debe estar en el orden de 1,8 o menor servicios por concepción, que se calcula con el número de servicios totales dividido el número de preñeces logradas. Como les decía hace poco, en 2 slides anteriores quizás, es muy importante en estos programas, más allá de los servicios por concepción, evaluar la cobertura de hembras disponibles con este programa. Y todos estos que acabamos de ver se concluyen en el indicador que se llama tasa de natalidad, que simplemente es un cálculo entre la cantidad de crías nacidas y dividido la cantidad de vacas o vientres expuestos, en donde se pone que un indicador
óptimo debe ser por encima del 70%, pero la meta o la mega para mí debe ser trabajar en lograr un 85%, entre un 83 y un 85%. Y por acá, aisladitos, tengo otro que no es tenido por todos nosotros muy en cuenta, y son la cantidad de pérdidas estacionales y mortalidad neonatal. Sobre estas dos recae una responsabilidad directa del plan sanitario, pero siempre he sido un convencido de que antes de buscar con temas sanitarios, se debe buscar los temas de manejo, porque usualmente en nuestra ganadería, en especial estas dos variables que estamos viendo acá, desde mi punto de vista y experiencia, lo he enfocado más con manejo que con la propia actividad como tal, digámoslo, o técnica o veterinaria. La gente se va a buscar que se le están muriendo muchos terneros en su paritorio, y se va a buscar situaciones técnicas o sanitarias, pero resulta que sus terneros están naciendo en un potrero húmedo, o simplemente están naciendo en un corral, en el mismo corral donde palpa todas las vacas, sucio y demás, en donde no se realiza una buena curación de ombligo, en donde si se genera una buena curación de ombligo es el mismo tarro del yodo o del insumo que se use para curar ombligos para todos los terneros. Y como eso podemos encontrar miles de casos, y es muy común que se desvirtúe hacia un tema médico veterinario cuando realmente es un tema netamente administrativo. Este indicador que vemos acá, entre lo que está contemplado en pérdidas estacionales o en mortalidad neonatal, aparte de los abortos, está contemplado entre un 5 y un 10% de las preñeces. Si ustedes dimensionan este dato, esto es uno de los datos que más puede llegar a impactar un costo, porque yo por cada 100 preñeces, si se me pierden 9, son 9 terneros por año menos que una ganadería va a tener, que de 200 kilos a N dinero suman un valor importante en los ingresos, y lo que se queda acá se queda en el costo que va a asumir el próximo ternero. Por eso nos va haciendo más ineficiente, y por eso es uno de los indicadores que es bastante importante trabajar. Este es como un pequeño resumen de lo que acabamos de hacer, o lo que acabamos de hablar en un dashboard, en donde debo de tener siempre claro mi tasa de preñez por mes, donde debo de trazarme una meta, unos días abiertos que debo de trazarme una meta, una cantidad de servicios por concepción para evitar que las vacas se repitan, ¿cierto? La tasa de natalidad que se debe evaluar normalmente se evalúa cada año. Es muy difícil medirla cada mes, aunque es posible, pero se distorsiona el indicador, a no ser de que tenga una monta estacional, una mortalidad neonatal, y eso me genera un costo de un ternero nacido que ya vamos al cálculo en el slide siguiente. Eh, en este ejemplo, detallo Detallo, pues hago un hato referente de 80 vacas en producción en un sistema de cría, un hato, digámoslo, medio pequeño en Colombia, que tiene esta serie de costos de su programa de inseminación, una monta natural con este toro que me cuesta esto mantenerlo entre depreciaciones y cantidad de preñeces que me dio, una vacunación o un esquema sanitario preventivo de enfermedades que me cuesta esto, un plan sanitario de manejo que me cuesta esto, unos tratamientos de enfermedades reproductivas que muchas veces muchos de nosotros no iniciamos esto, y la verdad, es uno de los esquemas más importantes dentro de nuestro hato, al disminuir de manera radical la mortalidad en neonatos y las pérdidas gestacionales. La mano de obra de todo lo relacionado con partos y neonatos,
y la cantidad de medicamentos que uso en ellos. Para el caso de esta finca, estos costos fueron de 23.950.000 en el periodo, en un periodo que fue de 12 meses. Tuve un total de 80 vacas expuestas, de la cual me nacieron 54 terneros vivos, una tasa de natalidad del 68%, con una mortalidad neonatal de 2 terneros y logré destetar 52. Entonces, ¿cómo se realiza el cálculo? Que es medianamente simple. Tengo unos costos de 23 millones, casi 24, lo divido sobre los 54 terneros que me nacieron, ¿cierto? Y me da un total de 442.000 pesos. Este sería el valor de esta camada de terneros, de esta finca, de cada uno de ellos, pero posterior a ello viene esta mortalidad, que son las neonatales, que si ustedes ven ya pasa de ser 442.000 pesos a 460.000 pesos. Cuando yo miro este valor, es bastante importante, pues se afectan un 4% mis costos. Y adicional a este ternero que hay acá, esto ya lo vemos en la siguiente sesión que vamos a hablar de costeo del sistema productivo completo, le debo de sumar los costos del proceso de lactancia de la vaca. Entonces, hasta acá determinamos el costo de un ternero nacido y estas variables que hay aquí atrás, que estuvimos viendo cada una de ellas, cómo nos va impactando para que nos dé este valor, cómo la mido, y ya vamos trabajando en estos otros indicadores para que este costo se mueva normalmente, así este valor suba, que la n o el factor de división sea siempre mayor, es decir, que seamos más productivos. En esta variable o hasta acá todavía no hemos tocado esquemas productivos de cantidad de kilos producidos, pues digamos lo que es bastante complejo en, en sesiones o en una única sesión llegar hasta ahí. Vamos por partes, lo importante es ir como formando nuestra racionalidad de la cifra y partiendo de ahí ir llegando a poder detallar hasta donde todos y cada uno de nosotros pueda llegar y lo considere pertinente en sus explotaciones. Si yo estoy acá, ¿cierto? En el marco de los costos anteriores, ¿cómo juega el papel de la natalidad en el costo del ternero vacío? Perdón, en el costo del ternero nacido. Si yo tengo esta base, pues resulta que si no tengo sino el 60% de natalidad, miren lo que pasa sobre el costo del ternero, es un 12% más, a pesar de que apenas me baja un 8% mi natalidad. Y si yo me alejo un 18%, mi costo pasa de 442.000 a 598. Es un 35%. Cuando yo miro esto, pues digámoslo en ejercicios negativos, casi que se duplica que por cada punto porcentual que me baje a mí en la natalidad, me sube un 2% el costo de mi ternero, más algo que está, digámoslo, directamente relacionado. Aquí estamos hablando nada más desde la perspectiva de costo. Entonces, mi ternero es más costoso, pero adicional a que mi ternero es más costoso, el que viene, al producir menos, voy a facturar menos. Entonces, por eso tengo que trabajar en mejorar este indicador, porque también como pasa, digámoslo, en bajada del indicador, también pasa exactamente lo mismo en subida. Por eso la pregunta que todos nos tenemos que hacer es, venga, ¿qué tengo que hacer yo para pasar de mi natalidad actual, sea la que sea, a una natalidad superior, ¿cierto? Porque debe ser una meta a alcanzar. ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces, pongo un ejemplo práctico de algo que se hizo hace unos años en un pequeño hato, en donde se tenía una natalidad
que teníamos como punto de partida un 55%, un dato pequeño. Ahorita vamos a ver un poquitico ahí otras variables de él que van muy en línea con el ejemplo anterior. Todos sabemos que tenemos que pasar de un 55% que tenemos y que la queremos mejor. Pues la diferencia está en los que listan qué es lo que hay que hacer, asignan responsabilidades de dinero, de recursos, de actividades, de manejo para poder pasar del 55 al 76 y poder mejorar 21 puntos porcentuales la natalidad, por ejemplo, para el caso de este ejemplo, que ya saben también vía costo que al tener una mayor natalidad impacta directamente la eficiencia del lato en costos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ello? Acá nombro, regálenme un segundo, por favor, que se me cayó acá el mouse, qué pena con ustedes. Dale, tranquilo. Ahí cuando nos estabas mostrando todo el tema de mortalidad perinatal, quedé sorprendido porque, digamos, de las fincas que nosotros visitamos, los datos que nosotros llevamos, y soy consciente de que es un ejemplo, pero normalmente en esos nacimientos hay un porcentaje mayor. Eso es a raíz de ejemplos, ¿cierto? ¿O es lo que tú tienes costeado o calculado que te está pasando en tu finca? No, este que estamos hablando acá es de ejemplo, Jorge, porque es muy Sí. difícil para mí. O sea, yo me he encontrado casos en donde la mortalidad neonatal llega a ser el 8%, nada más la mortalidad neonatal. Y casos en donde las pérdidas gestacionales son el 8, entonces entre las dos suman el 16. Cuando hablo de este indicador que hay acá, que sería la sumatoria entre mortalidad neonatal y pérdidas gestacionales, que lo ideal debe ser lograr entre el 5 y el 9, pero creería que en Colombia hay muy pocas explotaciones con este dato y lo mismo con otros. Pero ¿por qué le hice ese énfasis o ese hincapié desde ese ejemplo, digámoslo, donde lo puse un poco más drástico, un poco más óptimo? Porque la gente normalmente, o nosotros normalmente no medimos estas dos variables y la cantidad de pérdidas gestacionales de un hato y la mortalidad en el primer mes es es una de las columnas vertebrales del proceso de tasa de natalidad o tasa de destete efectivo de una finca. Quizás se me fue la mano en el ejemplo positivamente. Tienes razón. Buenísimo, hermano. Muchísimas gracias por la aclaración. Y ahí aprovechamos la caída del mouse. Bueno, entonces, si yo tengo esta natalidad, ¿cierto? Que es lo que yo les decía en el ejemplo, la diferencia, y siempre lo iré diciendo a través de cada una de las sesiones, la diferencia está entre los que detallan y hacen, no en los que se quedan hablando, ¿cierto? A pesar de que muchas veces a todos nos pasa el ejemplo que acabo de dar, incluyéndome. Si yo quiero pasar de acá a acá, entonces acá se detallaron, por ejemplo, 6 macroprocesos que se debían de intervenir, ¿cierto? El primero, determinar la capacidad de carga real de la finca, en el cual se trabajó en la determinación de la carga ideal de la finca, cuáles son los circuitos por clasificación y tipo de ganado y cuáles son los ajustes al inventario de cada uno de los potreros que se debía de realizar para poder mantener una carga estable y oferta de forraje de manera constante todo el año de buena calidad. Aparentemente esto es algo muy fácil, pero muchos de nosotros no tenemos ni siquiera de nuestras explotaciones un mapa de circuitos o qué tenemos que tener en cada uno de nuestros lotes y delegamos esa responsabilidad a mayordomos, perdiéndose la experiencia con la rotación del personal. Como segunda medida se tomó la necesidad de reproductores, en donde se deberían de evaluar los resultados de las palpaciones, el cronograma de las andrologías de los toros, la administración de los toros por proporción. Hay personas que usan un toro por cada 50 vacas vacías, es bastante complejo que mejore así una natalidad, o usan un toro no indicado para ese piso térmico y están esperando lograr una rentabilidad.
o una natalidad superior, cuando saben que si yo trabajo un toro Bos indicus a una altura diferente, pues él no va a estar adaptado y no va a dar la misma eficiencia reproductiva, y pasa inversamente lo mismo con un británico en trópico bajo, por muy adaptado que sea, no va a dar la misma cantidad de preñeces. Posterior, se trabaja en un plan nutricional, un balance energético por categoría, una condición corporal como indicador de evaluación de la mejora o desmejora de lo que se está haciendo en la capacidad de carga, una suplementación estratégica preparto. Para mí esta es una de las más estructurales. No necesariamente se tiene que subir el costo, muchas veces más manejo de praderas y simplemente una ayuda adicional en un suplemento o un medicamento. Como les decía, el plan sanitario, definirlo, vacunarlo, control antiparasitario estratégico, un plan de manejo en palpaciones con protocolo, con registro sistemático según la actividad, un seguimiento posparto y días abiertos, detección temprana de hembras vacías. Como este ejemplo que está acá, podemos seguir listando cada una de las actividades. Lo importante es que todos definan, los que quieran iniciar en este plan de optimización, ¿qué creen ustedes que son las 6 variables que más impactan que ustedes en el dato que tengan acá de natalidad inicial versus el que quieren tener? ¿Cuáles son las 6 o 7 variables que más se les mueven? ¿Y qué tienen que hacer? Listar de cada una de ellas las tres más estructurales, porque ¿qué pasa con el indicador de natalidad en una cría o con el indicador que hagamos esto, sea el que sea? Normalmente, al yo empezar a trabajar de esta forma, 6-3, le digo yo a esta metodología, 6 variables, tres estrategias, 6 variables, 3 estrategias, acá están las 6 y en cada una hay tres. No se impacta única y exclusivamente este indicador, sino que de manera colateral se va impactando días abiertos, IEP, costo de ternero, mortalidad neonatal. Y si sigo detallando acá indicadores, hasta con esto puedo llegar a mejorar el peso al destete, puedo llegar a mejorar el primer parto de mis hembras que produzco acá. Entonces, por eso es importante ir atando esto, porque cuando yo hago este plano de mi finca, que se llama, pues yo le pongo internamente el 6x3 y lo multiplico por todos los otros indicadores, cuando lo resumo, cuando lo resumo, da la casualidad de que esta simple actividad me impacta a mí toda la finca. Entonces empiezo a determinar de las que me quedan, que vienen siendo, por muchos indicadores que yo tenga, alrededor de 18, y por muy grande que sea la finca, pero hay unas que se encuentran en todas. Entonces se genera como una especie de matriz. En la última sesión se las voy a mostrar. Y cuando yo genere la matriz, tengo claro en qué es que me... Qué pena con ustedes, se cayó la señal de Sebastián. Seba, la pantalla. Tranquilo, ya te habilito aquí nuevamente. Te afanes, que estas cosas pasan. Listo, ahí retomamos. Ahí ya puedes habilitar el micrófono. ¿Aló? ¿Ya? Listo. ¿Me escuchan? Sí, señor, todo bien. Ok, ok. Entonces, cuando yo haga esta estrategia del 6x3, o como usted, cada uno de ustedes la quiera llamar, pues simplemente la idea es hacer un tema práctico. Al cruzar todos los indicadores, van a haber 6 que se encuentran de todos los indicadores. En esos 6 es que debo de enfocar a mi administración. Y eso, cuando lo empiece a hacer, inmediatamente todos los costos que yo voy a tener se me van a mejorar. Porque estas 6 acciones actúan digámoslo, en sinergia, no solamente, como yo le digo, con este indicador, sino con otros.
Y a pesar de que mi costo, en el caso de esta finca, con las decisiones que le tomaron, era en un periodo de 23.920.000 y pasó a 25.500, simplemente con lograr este objetivo, pues logré tener que un costo de ternero pasara de 543.000 pesos a 518.000 pesos, perdón, a 418, lo que quiere decir que mis terneros en esta explotación son aproximadamente un 20% más económicos, pero adicional a eso, de que son un 20% más económicos, mi facturación no va a ser de 44 40 terneros, sino que va a ser de 58 60 terneros, porque bajó mi mortalidad neonatal, pasó de un 9 a un 3. Entonces, esto es lo que se trata. ¿De qué se trata? De lograr mayores ingresos con menores costos. Por eso estos valores varían y por eso es importante, más allá de este valor, no sé si ven que es superior, lo que jala un costo o lo que cambia este resultado sigue siendo el campo. Es decir, nosotros podemos medir lo que queramos medir en cifras, pero si nos dedicamos nada más a la oficina, nada vamos a hacer. Tenemos que irnos al campo y el campo no necesariamente es montar a caballo, que hay que hacerlo, sí hay que hacerlo. Pero alguien tiene que parar a pensar qué es lo que se va a hacer, porque el que no sabe para dónde va, cualquier camino es bonito o es bueno. Por eso es importante el saber para dónde se va. Y por último, pues acá tengo el tema de las biotecnologías reproductivas. Hice un pequeño resumen en donde podemos hablar de ellas y algunas de sus cifras y digamos lo que de cierta manera cómo poderse evaluar. Pues para evaluarlas de una manera detallada necesitaríamos más de una sesión. Esto es pues para mí esto sería casi que un curso adicional, tiene demasiadas variables, pero para darles como un abrebocas a ellos, quise preparar como esto. Hablamos de IATF, de transferencia de embriones, pues, cómo lo vamos a costear, cómo vamos a medirlo y cómo es el control financiero de la cifra. Lo primero que me tengo que, perdón, lo primero que tengo que definir es para qué se usa un IATF, ¿cierto? Ya hablamos ahorita de la detección de celo, del impacto de él en las cifras, ¿cierto? Al yo eliminarlo, entonces mi cobertura de servicios es superior. Puedo llegar a concentrar partos de acuerdo a mi necesidad en el año, mi oferta de forraje, por eso se generan las montas estacionales. Puedo acceder a genética superior porque puedo comprar más volumen de semen, porque puedo segmentar todo en un solo periodo. Y la estructura de costos es muy simple, es simplemente todo el manejo hormonal, que pues hoy puede estar entre 45 y 90.000 pesos, depende de lo que yo haga y depende de lo que yo tenga. El costo de mi pajilla en los honorarios del técnico, algunos me dirán que es muy barato, otros me dirán que es muy costoso, pero pues se mueve. Y en cuanto tengo yo un costo del servicio, entonces puede oscilar, según como yo lo haga, entre 80.000 y 210.000 pesos. Acá, muy importante, qué pena que acá acabe de ver que se me fue un cero de más, lo corrijo antes de que los compañeros técnicos me corrijan. Acá, ¿cuáles son los KPIs con los que tenemos que evaluar el IATF? La tasa de preñez. O sea, acá simplemente es tasa de preñez al primer servicio, a pesar de que en el segundo servicio o servicio del toro puede llegar a mejorar en en varios de los acompañamientos que hemos realizado, ni siquiera este se logra medir de una manera correcta. Por eso les digo que es muy importante que se concentren simplemente por ahora en el primero y trazarse como meta un resultado superior al 40%. Con esto yo determino un costo de preñez
que para este caso, si yo tengo 150.000 pesos como media y tengo el 50% de preñez, pues cada preñez me cuesta 300.000 pesos. Es un indicador que debo de tener financiero, pero el indicador real es cuántos terneros voy a tener de más en el año por este ATF. Por eso es importante planificar cuál es mi objetivo y cuál va a ser mi cambio en la natalidad, porque son los terneros de más en el año los que me van a dar con qué pagar estos 300.000 pesos de cada una de las preñeces. Si yo no logro que esa ecuación se dé, es muy complejo que un programa de IATF sea rentable. Y se debe de trabajar no solamente desde cuándo lo hago, en qué momento lo hago, posterior al parto de la vaca o posterior a la programación de la novilla, hasta en qué momento me va a parir y si lo deseo estacionar o no lo deseo estacionar. Y el indicador, como les digo, para evaluarlo es la diferencia en natalidad. Versus embriones también es lo mismo porque nos da la posibilidad de multiplicar una vaca, pero también en muchas oportunidades las ganaderías se dedican a multiplicar y a multiplicar vacas, pero acá lo más importante, más allá de multiplicar y multiplicar vacas, es que lo que yo esté produciendo, al ese servicio salirme mucho más costoso. Estamos hablando de que un servicio de embriones puede estar costando en Colombia entre 400.000 y 800.000 en volumen, puede llegar a ser más costoso. Entonces un embrión transferido sin comprarlo puede estar entre 500 y 1,5 millones. Pero si nada más tengo un 40% de preñez, un 45% de preñez, al igual que acá, que se calcula el costo de la preñez, pues resulta que en los embriones puede llegar a ser con material genético, asumiendo que logre tener un 50% de éxito en servicio, puede llegar a ser bastante oneroso, a pesar de que en los embriones se trabaja diferente porque la gran participación del costo, aunque hay diferentes metodologías, es nada más por preñez, pero se hace un poco más difícil y un poco más costoso. Hablo como de algunos indicadores que considero importantes, que es el número de embriones transferibles dividido por el lavado, la tasa de preñez de las receptoras. Es importante trabajar más que en la tasa de preñez de la receptora, el porcentaje de uso de ellas, el costo de la preñez, que también es importante. Y acá, si yo veo esto o lo resumo en algo, diría que más allá de determinar el costo de preñez de monta natural o de inseminación o de IATF o de embriones, lo importante es que este costo que hay acá lo sopese el ingreso. En el caso, digámoslo, de un hato comercial que se pueden llegar a usar estos dos, es medir contra la natalidad. Y en el caso de un hato de genética, en donde se use transferencia de embriones, ya la variable más allá del costo, que es importante, pero la variable es el precio de venta. Y no solamente de los animales cabeza, sino de todos los animales. Porque cuando yo genero un indicador de precio de venta medio en el miato puro, es donde realmente puedo ver hasta dónde soy capaz de trabajar en genética. Con esto, pues vamos cerrando la sesión, ¿cierto? Eh, Déjame un segundo, minimizo acá, qué pena. Vamos cerrando la sesión en donde yo creo que a todos los acá, a pesar de que fue un tema un poco más teórico, pero trabajamos en los costos reproductivos y sanitarios, en donde incluimos las variables que hablamos, analizamos los costos de las pérdidas reproductivas, el costo de un ternero nacido, creería yo que hoy, si lo analizan, cualquiera estaría en la capacidad de hacerlo y podemos compartir más adelante quizás algunos formatos que puedan llegar a soportar esto. El impacto de mejorar la natalidad en el costo del ternero, con qué KPIs podemos evaluar
los indicadores reproductivos, cómo vamos a hacer para mejorar estos indicadores, porque todos estos indicadores tienen un valor económico cuantificable, a pesar de que hay unos más complejos que otros. Y el enfoque que le dimos de que la prevención cuesta mucho menos que un tratamiento, por eso es importante los cronogramas sanitarios. En la próxima sesión ya vamos a ir consolidando todo esto ya en una sola cifra, en donde espero ya poder como consolidar lo que ustedes han venido aprendiendo y que lo vean un poco más en la aplicabilidad. Sebas, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, nos la pueden escribir en el chat o nos pueden levantar la mano para habilitarle el micrófono. Importantísimo ese tema, ¿no? Porque a veces uno preña y cree que eso va a llegar a feliz término, pero realmente no funciona así, ¿no? Se va perdiendo por enfermedades virales, enfermedades reproductivas, estrés, bueno, hay muchas. Y de lo que nace, de lo que ya uno, perdón, confirma preñado. Muchos otros se quedan, ¿no? Al final de la gestación, enfermedades como leptospira, como brucela, o simplemente llega el momento del parto y vienen mal la presentación, parió de noche, no había quien le ayudara, quien avisara, estuviera pendiente, nació, todo ahí se nos sigue acortando y el tema del ombligo, del calostro, de la alimentación, se pierden unos por el tema de diarrea. Y al final se trata de hacer cuentas cuánto realmente destetamos, ¿no? Que ese es el costo o uno de los KPIs que nosotros deberíamos tener siempre. Y bueno, ahí se nos va diluyendo todo. Por eso es tan importante la prevención. Miren que al final la prevención, si uno la calcula a partir de un año, pues es muy poca la inversión por día, ¿no? Si uno le calcula ahí los costos, le alimenta ese análisis con control sanitario como parásitos, con vitaminas, con minerales, con las vacunas, las obligatorias y las que cada uno quiera ahí. Eso realmente no estamos hablando de máximo 3 kilos de desteto al año, máximo 15 litros de leche al año. O sea, si hacemos esa división por mes es muy poco, si la hacemos por día es mucho más. Entonces cada uno precisamente lleva esos costos. Así es, el problema es no tenerlo claro el plan sanitario, Jorge. Y ahí es donde empresas como Servinsumos, digamos, lo pueden venir a aportar con todos y cada uno de sus productos en cómo mejorar eso, ¿cierto? O Edgar nos dice, muy buena clase entre la inseminación artificial y la monta natural y sus costos. Y usuario nos dice, cuando decimos vacas expuestas, ¿son vacas hervidas? Yo lo que entendí de vacas expuestas es todo lo que está disponible para preñar o para montar, para inseminar, para transferir, pero pues muchas veces no se montan todas, no se transfieren todas o no se inseminan todas. ¿Es correcto, Seba? ¿O qué quieres complementar? eso lo hablamos en uno de los indicadores a medir, que es la tasa de preñez. Eh, cuando yo lo voy a calcular, hay vacas que pues de manera natural es imposible que estén preñadas, ¿cierto? Por ejemplo, una vaca en 50 días, pues 50 no, en 30 días posparto es casi que imposible que esté preñada. Si yo la cuento dentro de dentro de mi data, pues va a ser irreal, ¿cierto? Entonces tengo que descontarlas. Normalmente las vacas expuestas son las vacas que puedan y deban estar preñadas o mis atos, ¿cierto? Porque las vacas descarte, por ejemplo, el hato yo no las puedo tener presentes dentro de la cuenta porque ni siquiera las tengo con toro. A eso me refiero con expuestas. Buenísimo, Sebastián. Nuevamente, si alguien quiere hacer una pregunta con micrófono o algo más en el chat, bien puedan. Si no, vamos cerrando nuestra sesión número 6. De verdad que poder nosotros como Laboratorio de Servinsumos ofrecerles este tipo de capacitaciones, este tipo de aprendizaje hace que sí o sí la ganadería crezca. Esta semana tuve la oportunidad de compartir con colegas de asociaciones ganaderas y hablábamos mucho
de que el mercado ganadero, no tanto llevándolos a la leche o a la carne, sino en general el mercado ganadero sigue creciendo. El precio del kilogramo de esteto sigue creciendo. Pues es una gran oportunidad para la cría, es una gran oportunidad para el doble propósito y es ahí donde nosotros debemos presionar hacia la productividad, ¿no? Miren que Sebastián hoy nos mostró muchas herramientas de prevención, cuántas de esas realmente sí usamos, ¿no? Porque al final uno, y en el ejemplo también lo mostraba, ¿no? De pronto la inversión era mayor y esa inversión mayor hace que tengamos más terneros nacidos, lo que abarata el costo del ternero, ¿no? Entonces, a veces nosotros como ganaderos como que estamos muy atentos, que está en oferta, que está en promoción y eso, pero no somos conscientes de que a mayor inversión, mayor control y en muchos casos mayor productividad. Eso sería como lo que quería para cerrar, invitarlos ahora que estén muy juiciosos en el ciclo de vacunación, que inicie el 4 de mayo, cualquier asesoría, cualquier necesidad que tengan. Recordemos que el Laboratorio de Serviinsumo está disponible en todo Colombia, pero no solo en Colombia, ¿no? También en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Panamá, en Costa Rica y de ahí para arriba, ¿no? Nicaragua, Honduras, Salvador, República Dominicana. Así que muchísimas gracias a todos, Sebas. Lo dejo para que haga el cierre y invitarlos a todos a nuestra séptima sesión próximo jueves, 6:30 hora Colombia. No, les agradezco a todos, espero haber podido, digámoslo, en esta ser un poco claro, es un poco difícil y como siempre les he dicho, Jorge, y además es un reto grande explicar cifras de manera virtual, pero vamos haciéndolo. Lo más importante, si fuera importante, las personas que nos han venido acompañando desde la primera sesión, si es posible, como que vamos dando como un recorderis de todo lo que hemos venido trabajando para que en la próxima sesión quizás, eh, que creo yo que podemos llegar a alcanzar, inclusive miremos un caso ya no tanto en presentación, sino un poquitico más en Excel. Súper bien, Sebastián. A ti, muchísimas gracias. Buena noche para todos, éxitos y buena noche. Hasta Gracias, luego, que estén gracias. bien.